En el capítulo anterior, nuestro protagonista había sido encontrado por el ejecutor que antes había atacado. Sin embargo, este no se esperaría que para el protagonista, el que lo habían aislado junto con él, no sería una desventaja, sino más bien le permitiría desplegar todo su poder. Esa gente, Jiraiya-sama al habla. Continuamos con la historia de nuestro protagonista, el creador de artefactos, que tenía que esconder sus habilidades para evitar así que los casen a él y a otros nuevos cazadores o jugadores. Sigamos con la historia donde la habíamos dejado. Ahora cambiamos de escena. Nos encontramos ahora de noche. Alguien había llegado a un lugar. Esta era la líder del gremio nuevo, la Peliblanca. Mientras exploraba la zona pensaba que no había ninguna indicación o señal de una puerta. Sin embargo, algo no estaba bien. Definitivamente, podía sentir el maná corrupto. Esta es de la clase Wogen Ace. Era la santa, una clase que se considera un rango medio alto entre las clases de apoyo, y típicamente se usa en maná general así como el más distintivo, poder divino. El poder divino es el poder opuesto al maná corrupto, así que algunas clases de santos pueden no ser capaces de ver el maná corrupto, pero pueden sentirlo. La secretaria suya le pregunta si deberían informar a la asociación. El maná corrupto en medio de una zona residencial como esa era peligroso. Sin embargo, ella dice que por ahora no habría de hacerlo, y luego le dice 30 minutos. Si no se ponía en contacto con ella en 30 minutos, o si acaso no regresaba en esos 30 minutos, su secretaria debería informar a la asociación tal y como le habían indicado. Y de repente, una gran cantidad de poder empieza a almacenarse en su cuerpo y en su báculo. Ella, mientras estaba desplegando su poder, intenta entrar en una determinada zona. Su secretaria, al verlo, piensa que parecía una pared sin nada, pero la maestra de gremio sentía algo, y de repente nota otra cosa. Ella estaba desapareciendo en medio de la nada, en medio de una pared. Y así finalmente, había desaparecido por completo, dejando a la secretaria temblando de miedo. No era solo su apariencia, no podía sentir la presencia de la maestra de gremio por ningún lado. Empieza a pensar lo peor, pero pide a la providencia que por favor espera que no le pase nada. Y mientras tanto cambiamos de escena. Dentro de la cúpula hay dos explosiones. Las espadas estaban volando de un lugar a otro, y el cazador parecía estar teniendo problemas para bloquearlas. De repente, mientras bloquea una, ve que una daga se acerca desde otro lado. Rápidamente se mueve para esquivarla, y luego le grita al protagonista que es un maldito bastardo, que no debería atacarlo ni siquiera con esos trucos, y vemos que al fondo algo está cayendo en el suelo. Al parecer, ese algo era una granada de maná. Aquí nos explican que es una granada de maná KM-38, un arma de fuego que utilizan las Fuerzas Armadas para los grandes monstruos. Y luego, una explosión ocurre. Nuestro protagonista había hecho explotar dicha granada. Al parecer, estaba bastante tranquilo mientras manejaba la situación. Y por otro lado, vemos a la Peliblanca que se encuentra en algunos tejados. La mujer, encapuchada de blanco, se preguntaba cómo de bueno era para hacer que incluso la emperatriz inclinara la cabeza, pero definitivamente era un oponente que podía darle problemas. No había nada tan asombroso en la función de las armas que materializaba. Eran simplemente armas fuertes y afiladas, pero debido a que solo podía mostrar habilidades especiales mientras las empuña él mismo, deberían haber sido creadas con un enfoque en durabilidad física. Pero lo increíble era quién estaba usando las armas. No solo estaba lanzándole al otro tipo las armas que materializaba, la velocidad y el ángulo y la potencia y el ritmo. Todo era lo suficientemente potente como para que ese experimentado ejecutor lo pasara mal, y además también estaba materializando armas de fuego, y tenía un buen sentido de usarlas en el momento y lugar adecuados. No solo estaba destacando como creador, su aplicación y uso de sus habilidades serían imposibles si no tuviera la experiencia de combate real de alguien de nivel de veterano. Un monstruo como ese permanecía oculto hasta ahora. Cuando nos fijamos, vemos que el ejecutor ahora se encuentra tosiendo, un poco desgastado. Nuestro prota entonces le dice que cuando se trataba de balas de maná, no era muy efectivo para monstruos por encima de rango C, pero era diferente cuando se trataba de humanos, ya que fuerza y dureza son historias diferentes, y mucho más si quien lo atacaba lo hacía por la espalda, en un estado de indefensión. Realmente no quería imaginar lo que se sentía. El ejecutor parecía estar bastante maltrecho, con varios cortes por todos lados del cuerpo. El prota luego le dice que, bueno, no es algo como que él debería experimentarlo, simplemente era lo que le tocaría al ejecutor. Le pregunta entonces si se rendiría, pero la mirada del ejecutor estaba compleja, llena de odio. Pero a continuación el prota le dice que solo había preguntado por educación. De repente, un ataque viene hacia el ejecutor desde otro ángulo. Varias espadas habían sido formadas de nuevo,
Y esta vez no eran tan pocas como antes. En realidad, eran un montón de espadas. El protagonista aprieta el puño y todas esas espadas se dirigen directamente hacia el ejecutor, ocasionando una especie de explosión por el impacto. Nuestro protagonista incluso se tiene que cubrir la vista por el impacto, pero de repente nota algo. Frente a él había algo que no estaba esperando. El ejecutor había soltado su espada. El brazo del ejecutor estaba sobrereaccionando, estaba incrementando su fuerza más y más, como si tuviera garras. Mientras tanto, la mujer de capucha y peliblanca dice que no se puede evitar más. Ella no quería hacer eso si era posible, pero ya que su colega estaba perdiendo, lo correcto sería ayudarle. ¿No es así? Pues si ella hubiera sabido que eso iba a pasar, habría sido mejor para la recopilación de datos sacar eso desde el principio. Aunque quizás sea demasiado codiciosa, le pide al ejecutor que haga lo que pueda. Ahora él, en vez de brazo, tenía una especie de cuchilla. Nuestro prota pensaba que, aunque era sospechoso que su brazo derecho, que debería haber sido cortado, estuviera perfectamente bien, ¿eso era maná corrupto? ¿El maná corrupto de ese nivel tan de repente? Rápidamente nuestro protagonista materializa otra espada. La espada enorme se dirige en dirección al ejecutor, que rápidamente mueve su brazo. Esta vez, de un solo corte, divide la espada en dos y también genera una onda de choque con el brazo. Nuestro prota se sorprende. Una onda de choque estaba dirigida hacia él. Rápidamente crea un escudo y la onda de choque impacta directamente sobre este. Eso había sido un alivio. Sin embargo, la encapuchada desde arriba piensa que no será fácil, ya que materializar armas fuertes no sería suficiente, ya que no es como si él tuviera un... Pero antes de que ella termine de pensarlo, nuestro protagonista dirige su mano hacia algo en su cintura. Rápidamente recordamos lo que la secretaria del gremio afiliado le había dicho, que ese era un regalo que le daba para conmemorar la firma del contrato con el maestro de gremio. Y también había oído que estaba buscando objetos útiles de la tierra de Aragne. El protagonista, al ver el regalo, había notado que era una piedra de maná. Era la piedra de sangre de Aragne, una piedra de sangre que contiene los gritos finales del monstruo jefe Aragne. Al usar ese objeto podía convertir en la misma clase que el que asestó el último golpe de Aragne durante un minuto. Nuestro protagonista estaba mirando dicha piedra. El cartel informa que las habilidades y el rango de aptitud serán los mismos que el usuario, y cuando termine el tiempo limitado perdería el 99% o su resistencia restante. Nuestro protagonista parece estar empezando a sudar. Para sí mismo se dice que nunca pensó que tendría que utilizar eso. Sin embargo, el ejecutor de repente nota algo, mientras esperaba dar un siguiente ataque. Nuestro protagonista rápidamente utiliza la piedra. Sin embargo, el ejecutor no quiere esperar más y se lanza en dirección al protagonista. Pero nuestro prota ya había consumido el ítem. Rápidamente, levanta el mano y comienza a generar maná. Y cuando el ejecutor ya estaba a tan solo 1 metro de nuestro protagonista, un cartel indica que el efecto activado piedra de sangre de Aragne se estaba ejecutando y una enorme luz aparece justo frente al ejecutor. Vemos que durante el próximo minuto la clase de rango de aptitud de Shin Yun-seon serían los mismos que los de Jon Tae-heon. El ejecutor parece que está notando que tendrá problemas. Su espada había chocado contra una enorme espada. Nuestro protagonista finalmente entiende cómo era ser de una clase de lucha. Había sujetado la enorme espada creada para Jon Tae-heon y la estaba utilizando él mismo. Empecemos la ronda 2, dice, comenzando a condensar todo ese maná de fuego directamente en la espada, listo para utilizar la habilidad explotar. Mientras tanto, la otra chica que estaba observando eso pensaba que era prácticamente imposible. Nuestro prota estaba incandescente utilizando la habilidad de Jon Tae-heon, pero ella pensaba que era difícil de creer. El objeto que acababa de tragar podía adivinar lo que era. Era un cambio de clase temporal a través de un objeto de la clase piedra de sangre. La fuerza física y la energía que tenía era algo temporal que había obtenido a través de eso. Pero esa arma, el arma que sostenía a nuestro protagonista, ¿cómo es que pudo sentir el maná corrupto de esa arma? No podía ser que quizás haya recibido el poder de dicha persona. Y entonces, ¿cómo puede un cazador ordinario usar maná corrupto? Después de la incursión de la mansión de Beth, quedaba 0 maná corrupto para Joseon. Sin embargo, la pequeña cantidad de maná corrupto en la piedra de sangre de Aragne no se perdió por la habilidad de absorción de maná de Joseon. Y activando la habilidad pasiva, absorción de maná, 100 de maná corrupto obtenido, el maná corrupto acumulado era de 20, pero el maná corrupto actual, 100. Entonces se podría utilizar la habilidad activa producción de arma demoníaca. Y mientras el cazador o el ejecutor se lanzaba a nuestro protagonista consumía el 100 de maná corrupto, generando la espada demoníaca, o más bien buscando una adecuada en el reino demoníaco.
Y así es como la producción completada de la espada demoníaca se había ejecutado. Ahora tenía la espada llamada Fragarach. El protagonista se lanzaba en dirección al ejecutor con la enorme espada, y este, al parecer, nuevamente sentía problemas. El enorme corte por parte del ejecutor era bloqueado simplemente con el poder de nuestro protagonista. Y luego, choque tras choque de espadas. Esta vez, parecía que la ventaja la tenía nuestro prota. El ejecutor comenzaba a retroceder, mientras sentía cómo estaba empezando a colapsar algo en sí mismo. Su brazo, antes filudo, ahora estaba temblando. De repente el ejecutor mira hacia arriba, pero antes de que pudiera hacer nada, nuestro protagonista ya se acercaba hacia él, con ansias de cortarlo. Y finalmente, una enorme explosión ocurre. El corte de nuestro protagonista era bastante poderoso, y a pesar de todo, el ejecutor continuaba lanzando golpe tras golpe, esquivando los ataques de nuestro protagonista y quizás bloqueándolo también. Y mientras tanto la chica pensaba que había algo raro, incluso con la clase cambiada. ¿Qué pasaba con el tema de las habilidades y la competencia de esos movimientos? Casi parecía como si estuviera blandiendo una espada durante mucho tiempo. Y las preguntas de esa sacerdotisa eran razonables. La piedra de Aragne, aunque ese ítem hacía posible el cambio de clase, no proporcionaba experiencia o competencia. Y además, Jun Seon en su vida anterior no tenía clase cuerpo a cuerpo, por lo que tendría más sentido que no tuviera experiencia de lucha. Sin embargo, es justo por eso que la espada Fragarach que había creado podía brillar, en comparación con la espada Leviatán de Jun Taehyung, que había blandido antes. Era un nivel inferior en cuanto a poder destructivo como maná. Sin embargo, a diferencia de Leviatán, que se especializaba en el poder de fuego, Fragarach tenía una habilidad como la espada demoníaca que era. Nuestro protagonista sentía que estaba en algún tipo de trance por algo. Sus sentidos y conciencia estaban claros, pero no era él mismo el que movía su cuerpo. Incluso el pensamiento de que quería cortar significaba que esa espada le estaba moviendo a él. Una espada demoníaca que invade al que empuña con su propia voluntad. Sin embargo, irónicamente, y solo en ese momento, el arma que tenía mejor compatibilidad con el portador era dicha arma. Fragarach, nuestro prota, continuó cortando a través del espacio en dirección al ejecutor. Este se veía bastante sorprendido por el aumento repentino de poder de nuestro prota. De repente, salta con mucha velocidad. Nuestro protagonista, sin embargo, se coloca justo detrás de él. Esto había tomado por sorpresa al ejecutor. Sin embargo, nuestro protagonista lanza un enorme corte justo en su espalda, acertando de lleno, haciendo que el ejecutor tenga que escupir sangre. Vemos que incluso desde lejos se había podido ver dicho golpe, y a continuación, cuando nos acercamos, el ejecutor estaba tirado en el suelo. Nuestro protagonista se encontraba a unos pasos de él. Sin embargo, en ese momento, de repente algo no anda bien. Quizás el minuto había pasado. El cuerpo de nuestro protagonista empieza a sentir los efectos. Inmediatamente suelta su espada. ¿Se había acabado el tiempo límite de la piedra de sangre acaso? El prota cae de rodillas mientras que el ejecutor voltea en dirección hacia él. Parecía estar bien, sin embargo su cuerpo se encontraba temblando. Nuestro prota pensaba que basado en la condición del ejecutor podía dejar una herida mortal con una jugada más. El ejecutor da un salto en dirección a nuestro protagonista, esperando su oportunidad, pero el prota también levanta la espada, o más bien levanta su mano. Sin embargo, antes de que él haga algo, una enorme luz aparece justo desde arriba. La luz impacta de lleno contra el ejecutor, bloqueándolo por completo, iluminando todo en ese cilindro creado. Nuestro prota al ver eso se preguntaba si esa energía era poder divino. ¿Qué significaba eso? Y justo atrás de nuestro prota aparece algo, una mujer de pelo blanco, la líder de su gremio, o vicelíder. Le pregunta a nuestro protagonista si era él, Jung Seon. ¿No es así? Le dice que tenía muchas cosas que quería preguntar, pero esa no parecía ser una situación en la que puedan tener una pequeña charla. Ya que sus heridas parecían graves, le pide que no se mueva y que espere, pues se aseguraría de no perder esta vez al ejecutor. Mientras tanto vemos que el ejecutor parecía estar aún en un estado de trance, pero de repente el trance se acaba y sus ojos finalmente vuelven a ser claros. Nuestro protagonista parecía ya estar dando sus últimos esfuerzos, pero mientras tanto el ejecutor estaba preguntando qué pasaba con su cuerpo. Sentía que algo andaba mal, y al ver a la sacerdotisa, empieza a insultarla, preguntándole qué estaba sucediendo. Al parecer, la había confundido, pero inmediatamente grita a la sacerdotisa que haga algo. Sin embargo, la vicelíder de gremio se encontraba allí, y finalmente dice que no tenía opción. Y entonces, diciendo que así sea, se genera una especie de estructura alrededor del cuello del ejecutor, una guillotina. Sin embargo, eso no era creado ni por nuestro protagonista, ni por la chica del gremio, y eso también había tomado por sorpresa al ejecutor. Y antes de que ninguno pudiera hacer algo, la cuchilla de la guillotina finalmente se suelta, atravesando la cabeza del ejecutor, sorprendiendo así a todos los presentes. Aunque eso no era tan sorprendente,
La sacerdotisa finalmente había aparecido pensando que no esperaba que eso terminara sucediendo, pero sí pensó que el práctico humano debería sufrir. Después de todo, había sido una basura hasta el final, pero desde que se deshizo de la parte inútil, a continuación, crea una pequeña gota de sangre directamente hacia abajo. Pero de repente, la lideresa de gremio dice que es suficiente, le dice que se arrodille y ponga ambas manos sobre su cabeza. La amenaza con la espada que tenía, diciendo que si hacía algún otro movimiento, actuaría. Sin embargo, la sacerdotisa la mira de forma divertida y le pregunta qué es lo que iba a hacer. Y a continuación, se arranca una uña. La líder de gremio aparece con una mirada complicada. Y a continuación, nuevamente una enorme columna de espíritu divino aparece, atacando a la sacerdotisa. Sin embargo, de repente a través de la columna se escucha que dicen que vaya que da miedo. Así que eso era poder divino. Si hubiera sido golpeada por eso, probablemente habría muerto en el acto. Pero afortunadamente no la golpeó. Vemos que allí se encontraba la sacerdotisa protegida por una estructura en forma de escudo. Y de repente, el cuerpo del ejecutor sin cabeza comienza a levantarse. La mujer se pregunta cómo es que había poder divino. ¿Había un apoyo aparte del ejecutor y esa mujer? Sin embargo, la sacerdotisa dice que había que terminar por ahora la pelea, pues acababa de ceder a la demanda del idiota de a su lado, pero no pensaba gastar energía en una pelea que esa persona no le habían ordenado. Así que dice que la próxima vez que vayan, iría y vestiría a ese tipo mucho más gloriosamente. Y antes que nuestro protagonista y la otra chica pudieran saber siquiera qué significaba lo que había dicho, desaparecen a través de un círculo de formación. Había sido teletransporte. La lideresa de gremio estaba sorprendida, pero en ese mismo instante nuestro protagonista cae al suelo, completamente inconsciente. La mujer dirige su mirada a nuestro prota, en silencio, meditando qué debería hacer. Y es hasta aquí el capítulo de hoy, chicos. Esperen un nuevo capítulo la siguiente vez. Si quieren continuar con la historia, pueden hacerlo a partir del capítulo 28. Yo soy Jiraiya Sama, nos vemos pronto. Chao.